El piso rugió como una bestia debajo de mis pies, las paredes se curvaron con un gemido que no había escuchado nunca y, en un parpadeo, la sala se volvió un mar de polvo y grietas. El mundo se inclinó como si alguien hubiera pateado la ciudad entera, los vasos estallaron, el techo crujió con un estruendo metálico, y entendí, con la lucidez helada del miedo, que ese día el terremoto se llevaba mi casa. Lo que no sabía, no todavía, es que ese mismo día me daría un hogar. Mi nombre es Elena Ramírez, tengo 34 años y esto ocurrió en la Ciudad de México. No fue un temblor suave ni una vibración de esas que uno comenta con nerviosismo y olvida al rato, fue un golpe que cambió de sitio cada objeto, cada recuerdo, cada certeza. No sé si escuché primero la alarma sísmica o el rugido profundo que vino de las entrañas de la tierra, como un tren de carga invisible avanzando bajo el piso. Lo que sí recuerdo es el sonido seco de los portarretratos al caer, el olor a yeso molido entrando por la nariz, la lengua picándome por el polvo, y mis manos buscando apoyo en el marco de la puerta de la cocina mientras el reloj de la pared marcaba cualquier cosa menos la hora real, porque el tiempo dejó de tener sentido. «¡Diego!», grité el nombre de mi marido, pero mi voz se quebró como vidrio y se perdió entre otras voces, sirenas a lo lejos y un coro de ladridos que parecían venir de todos los edificios a la vez. La luz se fue y volvió en zarpazos, como si titubeara. La televisión se apagó con un chasquido eléctrico y quedó un zumbido grave que me llenó el cráneo. La alacena se abrió sola y una cascada de platos se estrelló contra el suelo, reventando en flores blancas. Me cubrí la cabeza con los brazos. El piso se desplazó lateralmente, como si alguien hubiera tomado el edificio con la mano y lo hubiese sacudido con capricho. Vi, sin entender, la grieta dibujarse sobre la pared, subir hacia el techo como una vena oscura y luego bifurcarse encima de mí. El corazón me golpeaba el esternón con tal fuerza que me dolía respirar. Entonces lo vi entre el humo de polvo. Diego. Salió del pasillo con la camisa medio abotonada, el cabello revuelto, una mirada que no conocía. No era la mirada del hombre apurado que se iba cada mañana. Había alerta, decisión, miedo y algo más que entonces no supe nombrar. «¡La salida!», gritó, y me tomó la muñeca. Sentí su mano firme, caliente, áspera, apretando la mía. No estaba preparada para ese toque. No estaba preparada para nada. Dimos 2 pasos y el edificio volvió a gemir. El pasillo osciló como una hamaca. El cielo raso dejó caer una lluvia de polvillo brillante que nos pegó en las pestañas y nos hizo cerrar los ojos al mismo tiempo. Intenté avanzar, pero el piso se levantó una fracción y me empujó hacia atrás. Por un segundo creí que el edificio entero se nos venía encima. La puerta del vecino de al lado se atoró. Doña Teresa golpeaba con el hombro desde dentro. Escuché el metal vibrar y su voz rezando atropellada. Diego soltó mi mano un instante, ese instante que puede ser todo, y se lanzó a jalar la perilla. «¡Se va a caer!», gritó alguien al fondo. «¡Gas! ¡Huele a gas!», gritó otra voz desde la escalera, y supe que esa palabra era pólvora en el aire. La nariz me ardió con ese tufillo dulce y peligroso que corta la respiración. Diego empujó, la madera crujió como un hueso, y la puerta cedió. Doña Teresa salió con el codo sangrando, un rosario enredado entre los dedos, y los 3 corrimos hacia la escalera como si la gravedad nos hubiera agarrado de los tobillos y nos jalara hacia abajo. Los peldaños vibraban. Cada paso era un compás a destiempo en una canción que preferirías no escuchar jamás. El barandal metálico se sacudía, golpeando contra la pared, y el eco de todas las pisadas y gritos se mezcló con un coro de plegarias improvisadas. Un niño lloró mi nombre, aunque no me conocía. A veces el llanto de un niño tiene el tono de tu nombre. Un hombre cargaba a un perro que aullaba con los ojos abiertos como monedas. Y yo solo pensaba en una cosa: llegar a la calle, sentir aire que no fuera polvo, ver el cielo, cualquiera que fuera el cielo en ese momento. Cuando por fin empujamos la puerta del edificio, la calle nos recibió como una fotografía movida, autos detenidos en ángulos absurdos, la gente mirando hacia arriba con los labios partidos del susto, una nube dorada de escombros colgando de los edificios como cortinas de luz sucia. La acera estaba sembrada de fragmentos, pedacitos de azulejo, astillas de madera, pedazos de vida. Alguien dejó caer una bolsa de pan que se reventó y rodaron conchas y bolillos entre los cascotes.
Todo mezclado, todo igual. Un semáforo se balanceaba, chillando, como si alguien lo hubiera colgado de un hilo invisible. Y en ese caos de objetos y símbolos desplazados, en ese instante sin calendario, todo era silencio por dentro. El ruido estaba afuera, adentro, silencio. Me senté en la banqueta sin sentir mis rodillas, con las manos sobre el vientre, como si esa posición me protegiera de algo que ya había pasado pero seguía pasando dentro. Diego se arrodilló frente a mí y me sostuvo la cara con las manos para que lo mirara. Ese gesto me partió en dos. El temblor remitía en la tierra, pero no en el cuerpo. Las piernas seguían oscilando, los dientes chocaban, los pensamientos iban y venían como olas cortas. Mi respiración sonaba ajena, como si perteneciera a otra persona más. Entonces llegó la primera réplica. Las persianas de los locales hicieron un repiqueteo largo, una especie de aplauso cruel. La gente que había empezado a pararse se volvió a agachar. Varios cayeron de rodillas con las manos sobre la cabeza, otros abrazaron postes, algunos se tomaron de la cintura como náufragos. Las sirenas, tantas sirenas, empezaron a aproximarse como si fueran líneas rojas dibujándose en el aire. Yo vi mi edificio y, por primera vez, no reconocí las ventanas, no supe cuál era exactamente el rectángulo detrás del cual había reído, llorado, dormido tantas noches. Todo era un rompecabezas desarmado. Pensé, con una claridad que me asustó, que había pasado el punto de regreso. Ese lugar ya no era mío y, quizá, nunca lo había sido de verdad. Apreté los dientes para no morderme la lengua y sentí el sabor metálico de la sangre. La garganta me raspaba por el polvo. Con cada inhalación, el pecho protestaba. Quise llorar y no pude. Quise hablar y la voz salió ronca, como si me la hubieran cambiado por otra. Observé mis manos. Estaban blancas de yeso, 2 líneas de polvo marcando las arrugas de los dedos. Recordé, con una punzada absurda, la última vez que limpié ese polvo de los muebles de la sala, enojada por una capa fina que me parecía un atentado contra el orden. Ahora el orden era un lujo indecente y el polvo era un océano. Diego me puso su chamarra sobre los hombros. No dijo va a estar bien, no prometió ya pasó, tal vez porque entre los dos sabíamos que esas frases son de papel mojado en momentos así. Solo preguntó si estaba herida, si podía mover las piernas, si sentía mareo. Negué con la cabeza. Una mujer se acercó con una botella de agua abierta y me la ofreció sin mirarme, como se ofrece algo que sabes que te deben aceptar. Tomé un trago. El agua sabía a cobre y a plástico y, aún así, agradecí esa mezcla con una devoción que jamás había sentido por nada que no fuera urgente. Alguien señalaba el edificio de enfrente. Una cornisa había caído y un auto tenía el parabrisas hundido como una frente golpeada. Un joven con casco de ciclista corría de un lado a otro, preguntando si había alguien atrapado, si habían visto a una mujer, si habían visto a un hombre, si habían visto a un gato. Todas las preguntas eran la misma pregunta con distinto nombre. Doña Teresa se sentó a mi lado, con su rosario ahora en el regazo, respirando a través de la boca. Su codo seguía sangrando. Una niña trajo una toalla y se la apretó con manos demasiado pequeñas para esa tarea. Gracias, mijita, dijo ella, y la niña asintió con una seriedad que me conmovió más que cualquier discurso. El segundo silencio llegó de golpe, casi con elegancia. No sé cuánto duró. El sol atravesó la nube de polvo y dibujó líneas diagonales en el aire, como si alguien hubiera tendido hilos de luz de un edificio al otro. Me descubrí apoyando la cabeza en el hombro de mi marido, como si esa palabra hubiera recobrado un significado que ya no recordaba, y en medio del desastre noté el peso exacto de su mano sobre mi espalda, la presión correcta, ni fuerte ni suave. Pensé en cómo una mano puede sostener a otra persona en el borde del abismo. Pensé en cómo, a veces, no necesitamos más que eso para no caernos hacia adentro. Respiré hondo. El olor a gas todavía flotaba, pero ya no con el filo de hace un rato. Quizá el viento lo estaba empujando hacia otra calle. Me acerqué el dorso de la mano a la cara y dejé una marca limpia en la piel, 2 líneas más claras que dibujaron mi mejilla como una carretera. Miré hacia nuestra puerta abierta, desde la banqueta, y supe que en algún momento tendría que entrar a enfrentar lo irrecuperable, revisar habitación por habitación, intentar rescatar lo que se pudiera, admitir lo que ya no estaba. No sabía qué,
Entre tantas cosas que se habían quebrado, algo muy pequeño y muy antiguo me estaba esperando. No lo sabía, y quizá fue mejor así. Hay descubrimientos que solo ocurren cuando uno camina sin expectativas, con el alma abierta como una herida. Las sirenas, por fin, llegaron a nuestra cuadra. Los paramédicos bajaron con mochilas rojas y esa calma urgente de quienes han visto demasiadas veces el primer acto del desastre. Un bombero nos pidió alejarnos del edificio por riesgo de desprendimientos y nos señaló un punto de reunión al final de la calle. Me puse de pie con las piernas todavía elásticas por el miedo y, antes de moverme, miré de nuevo hacia arriba. Lo hice con una mezcla rara de despedida y desafío, como si estuviera mirando a una versión vieja de mí misma que se negaba a bajar. Tal vez, sin saberlo, me dije adiós. Caminamos tomados de la mano hacia el punto de reunión, rodeados de desconocidos que, por alguna razón extraña, ya no lo eran tanto. La ciudad seguía vibrando. No sé si era la tierra, los autos, mi cuerpo, y cada paso levantaba una nubecita de polvo que nos cubría los zapatos. Una mujer lloraba en silencio, un hombre golpeaba su celular intentando tener señal, otro repartía cubrebocas sin preguntar. Todo eso, todo junto, todo al mismo tiempo. Y yo, con el corazón todavía martillando, sentí que un hilo finísimo me jalaba hacia un lugar que no tenía dirección en el mapa, no era norte ni sur, no era arriba ni abajo. Era adentro. No sé cuánto tardamos en llegar a la esquina. Cuando por fin nos detuvimos, puse las manos en las rodillas y bajé la cabeza, buscando aire donde ya no quedaba. Diego me sostuvo otra vez, sin palabras. Y ahí, con la respiración temblorosa, con la ciudad como un animal herido a mi alrededor, pensé algo que me dio vergüenza y alivio al mismo tiempo. Tal vez el hogar no era la suma de paredes, muebles y llaves. Tal vez el hogar era esa mano. No lo dije. No hacía falta. Había demasiadas cosas gritadas afuera como para sumar otra voz. La tierra, por fin, se quedó quieta. O fingió quedarse quieta. El sol se movió un poco más en el cielo y algún pájaro, uno solo, se atrevió a cruzar la calle de un cable a otro, como si probara el aire. Cerré los ojos por un segundo. Los abrí. Y, sin darme cuenta, di el primer paso hacia la historia que, hoy, te cuento al oído. El refugio improvisado olía a miedo, a sudor y a yeso húmedo. Apenas cruzamos las puertas metálicas que alguna vez fueron de una bodega de barrio, sentí que el aire se espesaba como si las paredes absorbieran la angustia de cada persona allí dentro. Camas de hospital viejas servían de catres. Cartones extendidos en el piso marcaban territorios mínimos donde familias enteras se apretaban en silencio. El murmullo era constante, niños llorando, adultos rezando en voz baja, el crujido de bolsas de plástico que contenían las pocas pertenencias salvadas de entre los escombros. Todo era un caos ordenado por la necesidad de sobrevivir. Me senté en un rincón, exhausta, con la espalda contra una columna de cemento frío. A mi lado, Diego intentaba mantener la calma, pero sus ojos se movían de un lado a otro, vigilando como si en cualquier instante el techo pudiera venirse abajo. Yo lo miraba y me sorprendía lo desconocido de su rostro. En lugar de la frialdad cotidiana, había un brillo de alerta, un gesto protector que hacía años no veía. Durante tanto tiempo habíamos sido dos sombras en la misma casa, que ahora, despojada de paredes, nos obligaba a estar frente a frente. El tiempo en el refugio no se medía en horas ni en días, sino en filas. La fila del agua, la fila de los alimentos, la fila de las mantas. Cada fila era un recordatorio de lo que ya no teníamos. Pero también, poco a poco, fue revelando algo que me estremecía, la solidaridad. Recuerdo a un anciano, con la ropa cubierta de polvo y las manos temblorosas, que recibió un trozo de pan. Lo partió en dos y lo compartió con un niño que ni siquiera conocía. Ese gesto, tan simple, hizo más ruido en mi corazón que el terremoto mismo. Porque en medio de la escasez, descubrí lo que era la verdadera abundancia. Las noches eran las peores. El murmullo del día se apagaba y lo reemplazaba un silencio cargado de suspiros, toses y rezos. Cada réplica hacía que todos nos levantáramos de golpe, corriendo hacia la salida, solo para descubrir que el mundo seguía en pie por pura misericordia. Una madrugada, un estruendo lejano nos hizo creer que otro edificio había caído.
Varias madres abrazaron a sus hijos con tanta fuerza que parecía que quisieran fundirse con ellos. Yo, en ese instante, busqué la mano de Diego sin pensarlo. Sentí su pulso acelerado, pero también firme, anclando el mío. No había lujos, no había comodidades, no había distancia, solo la piel de su mano contra la mía, recordándome que no estaba sola. El abrigo improvisado se llenaba cada día con más rostros desconocidos, pero en poco tiempo dejaron de ser desconocidos. Una mujer joven, con los ojos rojos de tanto llorar, me prestó una manta para cubrirme. Un niño se acercó con un dibujo arrugado de su antigua casa y me lo mostró como si fuera un tesoro. Y fue ahí cuando entendí algo que nunca había comprendido viviendo rodeada de comodidades. Lo que nos define no son las paredes que nos protegen ni los objetos que acumulamos, sino los vínculos que creamos en la necesidad. Sin embargo, no todo era ternura. Había momentos en que la desesperación se volvía insoportable. Una tarde, un grupo de hombres comenzó a discutir por una caja de víveres mal repartida. Los gritos resonaron como truenos dentro del espacio cerrado, y por un instante pensé que la violencia estallaría. Pero entonces, una anciana se interpuso con una calma impresionante. Levantó las manos y dijo: «No peleen, hijos, que ya lo perdimos todo, lo único que nos queda es cuidarnos». Y aquel silencio posterior fue más poderoso que cualquier autoridad. Ese instante me hizo llorar, porque vi la dignidad florecer incluso en medio del desastre. Yo, que antes medía mi valor en función de mis vestidos, de mis muebles, de mi automóvil nuevo, descubrí que nada de eso importaba. Frente a mí, la pobreza absoluta revelaba una riqueza distinta, un lenguaje que no conocía, el del compartir. Esa paradoja me atravesaba. ¿Cómo podía sentirme tan destruida y al mismo tiempo tan despierta? Me vi a mí misma como si hubiera salido de un capullo forzado por la tragedia, vulnerable y a la vez más viva que nunca. En esos días, comprendí que el verdadero terremoto no había sido el de la tierra, sino el que sacudió mi interior. Cada réplica afuera me recordaba que el peligro seguía rondando, pero cada réplica adentro derribaba muros invisibles que yo había construido durante años: el orgullo, la indiferencia, la distancia con Diego. Y entre las ruinas de ese derrumbe personal, algo nuevo comenzaba a levantarse, aunque todavía no sabía darle nombre. La tensión en el refugio era constante, un vaivén entre miedo y esperanza. Y fue en ese vaivén donde empecé a mirar a mi marido con otros ojos. En lugar del hombre lejano que salía de casa al amanecer y regresaba de noche en silencio, ahora veía a alguien que buscaba leña para encender una fogata, que compartía su ración conmigo, que se sentaba a escuchar a un vecino contar su tragedia. Esa transformación, lenta pero contundente, era quizá el milagro más inesperado de todos. Así pasó el tiempo, con la tierra temblando todavía bajo nuestros pies y nuestros corazones aprendiendo a temblar de otra manera. Yo me repetía una y otra vez: lo he perdido todo, y, sin embargo, aquí estoy encontrando algo que jamás había tenido. No lo comprendía del todo, pero presentía que esa lección sería tan imborrable como la grieta que había partido en dos la pared de mi antigua sala. Entre los escombros de lo que alguna vez fue mi casa, mis manos temblorosas encontraron algo que no podía creer: una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, ennegrecida por el polvo, con un marco roto, pero intacta. La levanté despacio, como quien sostiene un corazón aún latiendo entre ruinas. El sol de la tarde se filtraba entre el humo y la nube de polvo que flotaba en el aire, y en ese haz de luz vi brillar el rostro de la Virgen. Sentí un nudo en la garganta, un calor inesperado que me recorrió los brazos y me obligó a apretarla contra el pecho. Todo lo demás se había derrumbado, pero esa pequeña imagen había sobrevivido. Y yo lo interpreté como una señal. La guardé envuelta en un pedazo de tela rasgado de mi vestido y me prometí no soltarla. Cuando llegamos de vuelta al refugio, busqué un rincón y coloqué la imagen sobre una caja de madera volteada. Una vela que me había regalado una vecina completó aquel improvisado altar. No esperaba nada más que un instante de paz para mí, una chispa de consuelo en medio del dolor. Pero lo que ocurrió a partir de esa noche superó cualquier cosa que hubiera imaginado. Al principio, fue Diego quien se sentó conmigo frente a la vela encendida. Él, que nunca había sido hombre de rezos, cerró los ojos y se quedó en silencio. Yo lo observaba de reojo,
sorprendida de verlo con las manos entrelazadas, murmurando palabras que apenas se escuchaban. Era como si el temblor no solo hubiera quebrado paredes, sino también su dureza. Poco a poco, algunos niños del refugio comenzaron a acercarse, curiosos por la luz suave que iluminaba aquel rincón. Dejaban flores arrancadas de jardines destruidos, pequeños dibujos de colores hechos en hojas arrugadas, y con eso transformaban nuestro rincón en algo sagrado. La primera noche que rezamos juntos, el silencio del refugio se volvió distinto. No era el silencio del miedo, cargado de respiraciones entrecortadas y sollozos contenidos, era un silencio reverente, como si todos esperaran algo. Una anciana se arrodilló frente a la Virgen y empezó a rezar en voz alta. Sus palabras se quebraban con el llanto, pero tenían la fuerza de quien habla con alguien que realmente escucha. Y entonces otros se unieron. El refugio, que antes era un espacio de caos y desconfianza, comenzó a latir como un solo corazón. Sin embargo, no todo fue armonía. Hubo momentos de tensión que parecían querer romper ese hilo frágil de fe. Una tarde, un hombre desesperado gritó que rezar no servía para nada, que lo único que necesitábamos eran casas y comida. Su rabia era el reflejo de todos nuestros miedos. Por un instante, pensé que tiraría la vela, que rompería la imagen en pedazos. El aire se volvió denso, los niños se escondieron detrás de las madres, y yo sentí el pulso acelerado en mis sienes. Pero en ese mismo instante, la anciana que siempre rezaba se acercó al hombre, le tomó las manos y, sin decir palabra, lo abrazó. El hombre lloró como un niño en sus brazos. Nadie lo había abrazado desde el terremoto. Ese abrazo apagó la rabia y la convirtió en un sollozo largo, doloroso, pero humano. Fue entonces cuando comprendí que la imagen no era solo un objeto rescatado, era un punto de encuentro. Un lugar donde todos podíamos dejar caer nuestras máscaras y mostrarnos vulnerables. Cada noche, el altar crecía. Una madre colgó un escapulario, un joven dejó un pedazo de pan como ofrenda, alguien puso una fotografía arrugada de su familia desaparecida. Cada detalle era un acto de fe, de esperanza, de lucha contra la desesperación. Una madrugada ocurrió algo que me marcó para siempre. El refugio se quedó sin electricidad. Todo quedó a oscuras. Los niños lloraban, los adultos murmuraban con temor, algunos gritaban pidiendo linternas. El aire se llenó de ese miedo colectivo que se contagia como un incendio. Yo misma sentí que el pecho se me cerraba. Pero entonces, la llama de la vela frente a la Virgen siguió ardiendo. No sé cómo, pero su luz parecía más intensa que nunca. En medio de la oscuridad total, aquella pequeña llama iluminaba los rostros de todos. Se escuchó un suspiro colectivo, como si la vela hubiera devuelto el aire a nuestros pulmones. El silencio se hizo absoluto, y en ese silencio, las oraciones brotaron solas, como agua que rompe una represa. Esa noche comprendí algo que me estremeció. No era solo la vela la que ardía. Era cada uno de nosotros encendiendo algo que creíamos perdido. La fe, la esperanza, la confianza en que no todo estaba destruido. Yo miré la imagen y sentí que mi abuela estaba ahí, como si me susurrara que la Virgen siempre cuida, incluso cuando todo parece perdido. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré sin miedo, dejando que las lágrimas rodaran como un alivio. Cada día en el refugio, el altar se convirtió en el centro. No importaba si habíamos recibido suficiente comida o si el frío de la noche nos calaba los huesos. Al caer el sol, todos buscábamos el rincón iluminado por la pequeña llama. Era nuestro refugio dentro del refugio. Y aunque afuera las réplicas sacudieran la ciudad, adentro sentíamos que nada podía derrumbarnos mientras estuviéramos juntos frente a la Virgen. Lo más sorprendente fue ver a Diego. Ese hombre con el que había compartido años de silencio y distancia, ahora se arrodillaba junto a mí, me tomaba la mano y rezaba con los ojos cerrados. A veces, cuando abría los míos, lo veía llorar en silencio. Y esas lágrimas fueron el milagro que más me conmovió. Porque entendí que el terremoto había derrumbado nuestras paredes, pero también había derribado las murallas que nos mantenían lejos uno del otro. Y así, entre el polvo, las lágrimas y las oraciones, la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe se convirtió en la llama que nos mantuvo vivos. No era solo fe, era un recordatorio de que, incluso en la mayor oscuridad, siempre puede brillar una luz que nadie apaga.
Las noches en el refugio tenían un pulso propio, como si el tiempo se hubiera estirado hasta volverse irreal. Afuera, la ciudad gemía con las réplicas, el ulular de las sirenas y el golpeteo metálico de las estructuras dañadas con cada ráfaga de viento. Adentro, en cambio, el silencio se rompía con toses, rezos entrecortados y el llanto de algún niño que soñaba con muros cayendo. Yo me recostaba en el suelo duro, sintiendo las vibraciones de cada réplica en mis costillas, y pensaba que jamás podría volver a dormir sin ese sobresalto. Pero entonces giraba la cabeza y veía la pequeña llama de la vela frente a la Virgen. Y algo cambiaba. Ese rincón se había convertido en el corazón del refugio, y su latido marcaba el ritmo de todos nosotros. Una noche, el murmullo se transformó en caos. Una réplica sacudió las vigas oxidadas y un sonido sordo retumbó en el techo como si un gigante hubiera pisado justo encima de nosotros. La gente gritó. Varios corrieron hacia la salida improvisada con tablas, tropezando entre colchones. Yo misma me puse de pie con el corazón saltándome de la garganta, buscando a Diego en la penumbra. El aire se llenó de polvo y por un segundo pensé que el techo se desplomaría. Pero entonces alguien, una voz femenina, temblorosa pero fuerte, gritó: «La Virgen nos cuida, no corran». Esa frase detuvo a muchos, como un golpe de campana en medio del pánico. La réplica se calmó, el polvo se asentó, y poco a poco volvimos al círculo de luz. El altar, con su llama temblorosa, seguía ahí, inmóvil, inquebrantable. Esa fue la primera vez que sentí con claridad que no era solo una imagen lo que teníamos frente a nosotros. Era un faro. Cada persona proyectaba en ella su miedo, su esperanza, su fe, y de algún modo regresaba más ligera, más fuerte. Yo misma me descubrí respirando mejor cada vez que me arrodillaba frente a la Virgen. Y lo más sorprendente era ver a los demás, rostros endurecidos por la pérdida suavizándose en lágrimas, manos callosas juntándose en oración, niños que dejaban de llorar porque sus madres rezaban con voz firme. Pero la tensión nunca desaparecía del todo. Recuerdo una tarde en que llegaron nuevas familias, empujadas por la desesperación de no tener dónde dormir. El espacio ya era insuficiente, y las discusiones comenzaron al instante. «Aquí no hay lugar», gritaban unos. «Todos somos víctimas», respondían otros. El aire se volvió espeso de rabia contenida. Yo temí que terminaran a golpes. Diego me tomó del brazo, como si quisiera protegerme de un estallido inevitable. Entonces, una de las mujeres recién llegadas vio la luz de la vela en el rincón. Caminó hacia allá, cargando a su bebé envuelto en una sábana rasgada, y lo sostuvo frente a la Virgen. No dijo palabra, solo se arrodilló. El niño estiró la manita y tocó el marco roto de la imagen. Ese gesto, tan puro, tan inocente, derrumbó la rabia como si hubiera abierto una grieta en la dureza de todos. Nadie más discutió. La gente empezó a moverse para hacer espacio, compartiendo colchones, ofreciendo cobijas. El conflicto se apagó con un simple contacto de un niño. Y yo supe que estábamos siendo testigos de algo mucho más grande que nosotros. Las jornadas de espera eran interminables. El hambre, el frío, la incertidumbre eran cuchillos que cortaban la paciencia. Pero cada día encontraba escenas que me devolvían la fe en lo humano. Una mujer que no tenía nada más que una manzana la partía en 3 para sus hijos y aún guardaba un pedacito para ofrecerlo al altar. Un adolescente, que lloraba todas las noches por su hermano desaparecido, dibujó una cruz en un cartón y la apoyó al lado de la Virgen. Y un hombre, que había perdido a toda su familia, pasaba las horas limpiando con un trapo sucio el suelo alrededor del altar, como si quisiera darle dignidad a ese pequeño espacio sagrado. Una madrugada ocurrió el momento más sobrecogedor de todos. El refugio quedó de nuevo sin electricidad, pero esta vez el apagón fue más largo, absoluto. La oscuridad era tan densa que parecía tragarse el aire. Escuché los sollozos multiplicarse, un niño gritar por su madre, el sonido de pasos nerviosos sin dirección. Yo misma sentí que el pecho se me cerraba, el aire no entraba, el terror se me subía por la garganta. Entonces, la llama de la vela, que ya estaba por consumirse, brilló con una intensidad imposible. Su luz se reflejó en los ojos húmedos de todos, creando destellos como estrellas en la penumbra. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sentimos,
La Virgen estaba ahí. El silencio que siguió fue distinto, no de miedo, sino de reverencia. Esa noche no solo rezamos, cantamos. Alguien empezó un cántico antiguo, y las voces se fueron sumando hasta llenar el refugio con una melodía rota pero poderosa. Yo canté también, con la garganta seca, y descubrí que mi voz salía entre lágrimas. Diego me tomó de la mano, y en su mirada encontré algo que había perdido hacía años: ternura. Fue en ese instante cuando comprendí que el terremoto no solo había derrumbado edificios, sino también las murallas que habíamos construido entre nosotros. Desde entonces, cada día terminaba igual, con todos reunidos alrededor de la Virgen, con la luz de las velas iluminando rostros cansados pero esperanzados. Era nuestro pacto silencioso: mientras la llama siguiera ardiendo, nosotros también lo haríamos. Podíamos no tener techo, no tener cama, no tener futuro asegurado, pero teníamos fe, y esa fe nos unía como ninguna pared jamás lo había hecho. Yo, que antes medía mi vida en bienes materiales, me descubrí midiendo mis días en instantes de unión. Cada abrazo compartido, cada lágrima secada, cada oración pronunciada era el ladrillo de una casa invisible que se levantaba entre nosotros. Y cada vez que me acercaba a la Virgen, entendía un poco más: el verdadero hogar no se construye con cemento ni ladrillos, sino con la fuerza de los corazones que deciden permanecer juntos, incluso en medio de la ruina. Pasaron los meses y la ciudad comenzó a levantarse lentamente, como un gigante herido que intenta ponerse de pie después de una batalla. Las grúas aparecieron en el horizonte, los martillazos de la reconstrucción reemplazaron a las sirenas, y las calles, aunque aún cubiertas de cicatrices, intentaban volver a la rutina. Pero dentro de mí ya nada era igual. Había aprendido a medir el tiempo en miradas compartidas, en rezos nocturnos, en ese círculo de velas encendidas que se convirtió en nuestro verdadero hogar. Y, sin embargo, había una verdad inevitable que me esperaba como una piedra en el camino: tarde o temprano, tendría que regresar a los restos de mi antigua casa. Ese día llegó con un cielo gris que parecía pesado, como si el mismo cielo dudara en abrirse. Diego y yo caminamos entre calles llenas de polvo seco, con las botas hundiéndose en montículos de escombro, mientras a lo lejos se escuchaban martillos y voces de albañiles reconstruyendo otras vidas. El corazón me latía con fuerza, como si supiera que lo que iba a ver sería más doloroso que cualquier recuerdo. Cuando doblamos la esquina, ahí estaba, el esqueleto de lo que alguna vez había sido nuestro hogar. Las ventanas eran huecos oscuros, las paredes partidas se inclinaban como si aún temblaran, y el portón, oxidado y torcido, colgaba de un solo bisagra. Me quedé paralizada, respirando un aire lleno de ceniza invisible. Entrar fue como caminar sobre un campo minado de memorias. Cada paso sobre los ladrillos rotos me recordaba cenas, discusiones, risas olvidadas. El olor era una mezcla de humedad, cemento quemado y madera podrida. Subimos con cuidado lo que quedaba de las escaleras y llegamos a la sala. Allí no había nada reconocible: los sillones eran montones de tela rota, los cuadros eran solo vidrios dispersos, y la mesa, que una vez estuvo llena de vajilla brillante, era ahora un pedazo de madera astillada clavado en la pared. Me llevé la mano a la boca, porque el llanto me subía con una violencia insoportable. En medio de aquel panorama, algo brilló bajo la luz tenue que entraba por un hueco en el techo. Me agaché y descubrí un pequeño relicario de mi madre, ennegrecido, pero aún entero. Lo tomé con manos temblorosas, y sentí un estremecimiento que me recorrió hasta los huesos. No era casualidad. Ese objeto, como la imagen de la Virgen que había salvado antes, parecía decirme que incluso entre las ruinas siempre quedaba un fragmento de esperanza. Lo guardé en mi bolsillo y continué. Pero lo que más me golpeó no fue lo que encontré, sino lo que no estaba. En ese espacio vacío donde antes había un armario lleno de vestidos, ahora no había nada más que polvo. Y entendí, con una claridad brutal, que toda esa obsesión por tener, por acumular, se había desvanecido en segundos. Miré a Diego, que observaba en silencio con los brazos cruzados. En su rostro no había desesperación, sino una calma que me desconcertaba. Entonces me tomó de la mano y me dijo: «Aquí ya no queda nada, Elena, pero lo que somos está allá afuera, donde sobrevivimos».
Sus palabras me hicieron temblar más que el suelo en aquel día del desastre, porque comprendí que tenía razón. Lo que había perdido eran paredes, objetos, símbolos de una vida vacía. Lo que había ganado era mucho más: un esposo que volvió a ser compañero, una comunidad que se convirtió en familia, una fe que me devolvió la esperanza. Sentí que ese lugar, lleno de polvo y silencio, me decía adiós de una forma definitiva. Cuando salimos de la casa derrumbada, el viento sopló fuerte y levantó una nube de polvo que se deshizo sobre nosotros. Cerré los ojos y, por un segundo, sentí que esa nube era como una bendición, como si el mismo pasado se desintegrara para dejarme libre. Caminamos hacia la calle, y al mirar atrás, supe que no volvería más. Ese lugar había dejado de ser mi casa desde mucho antes del terremoto. Simplemente, la tragedia me obligó a verlo con claridad. El clímax de todo esto llegó en el refugio, semanas después. Era una noche fría, el aire olía a humo de fogatas lejanas, y nos reunimos nuevamente frente al altar improvisado. Un hombre que nunca había rezado tomó la palabra. Con voz quebrada, confesó que había perdido a toda su familia, y que, sin embargo, en ese refugio había encontrado hermanos y hermanas. Sus palabras nos hicieron llorar a todos, porque eran el espejo de lo que sentíamos en silencio. En ese instante, entendí la lección final. El terremoto había destruido mi casa, pero me había mostrado dónde estaba mi verdadero hogar. Ese hogar no tenía paredes, ni techo, ni puertas. Ese hogar eran las manos que me sostenían en medio del miedo, los abrazos que se ofrecían sin pedir nada a cambio, la fe que se encendía cada noche frente a la Virgen de Guadalupe. Esa fe era el cimiento más fuerte, el que ningún terremoto podría derribar. Y al mirar a mi alrededor, viendo rostros iluminados por la llama de la vela, supe que había encontrado lo que siempre me faltó: un lugar donde realmente pertenecer. El terremoto se llevó mi casa, sí, pero la Virgen y aquellos que el destino puso en mi camino me dieron algo infinitamente más grande: un verdadero hogar, construido con esperanza, unión y amor. Gracias de todo corazón por haber escuchado esta historia. Si llegó hasta aquí, usted sabe que no se trata solo de palabras, sino de fe, de esperanza y de la fuerza que Dios nos inspira cada día. En Senderos de Luz, compartimos relatos que nos recuerdan que nunca estamos solos, incluso en los momentos más oscuros. Lo invito a seguir nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo con sus familiares y amigos, para que más personas encuentren consuelo, fortaleza y milagros en estas historias de fe.